conducta es emergente de un campo situacional. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que solamente puede ser entendida en una situación, es decir, si analizamos el contexto del cual esa conducta emerge. Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, dando esta clase en una escuela de psicología social, se entendería cuál es mi conducta. Ahora, si yo estoy hablando de esto frente a una cámara, por ejemplo, en el jardín botánico, dirían, ¿qué está haciendo esta mujer? ¿A quién le está hablando? ¿De qué está hablando? No está hablando de plantas, ni está hablando de nada referido a la botánica. Entonces, toda conducta es emergente de un campo determinado, es decir, de los elementos, tanto objetos reales, formas de interacción y elementos que están presentes, incluso el mobiliario, que están presentes en la situación en la cual esa conducta emerge. Por ejemplo, si estamos en un aula, ¿sí? Allí hay chicos, es un aula de una escuela primaria, es lógico que los alumnos se dirijan a la maestra de determinada manera, que le digan seño, que le digan señorita, profe, maestra, o que la llamen por el nombre, Viviana, Beatriz, María. ¿Qué pasa si un niño se levanta y le dice mami? Ahí hay algo que ha sucedido, una confusión tal vez. El chico se confundió, pensó que ese rol que estaba desempeñando la maestra en ese momento correspondía al de su mamá. Allí hay algo que se ha trastocado. ¿Qué ha pasado? ¿Ese chico está hablándole a la maestra como si fuera su madre? Es que se ha configurado en esa situación áulica otro campo, el campo psicológico. El campo psicológico que está incluido dentro del contexto áulico. No es solamente lo que los objetos disponen, la ubicación del escritorio de la maestra, los pupitres, las sillas, el armario, sino que además ese chico le ha dado un rol diferente a esa persona que está acompañando su aprendizaje y lo ha ubicado en el rol de madre. Y por lo tanto se ha insertado en ese contexto ambiental un nuevo contexto o un nuevo campo que es el campo psicológico. Eso me pasó un montón de veces. Soy maestra de una escuela primaria y muchas veces los chicos me llaman mamá o tía o abu también, ¿por qué no? Y se ríen porque se dan cuenta del error. Uy, le dije abuela, uy, le dije mamá, uy, le dije tío, tía. Y se ríen porque se dan cuenta del fallido, ¿sí? Pero es evidente que allí hay algo en el vínculo que pudieron asociar. Y por lo tanto, la estructuración de su campo psicológico tuvo lugar en ese contexto ambiental, en ese campo ambiental. En el momento que ese chico se da cuenta y dice, uy, me equivoqué, le dije mami, allí hay algo que estuvo disociado. Es decir, ha podido establecer una conciencia acerca de su acto fallido. Se pudo dar cuenta, con lo cual el campo de la conciencia se ha disociado del campo psicológico y ha podido tener una autoobservación de sí mismo. Ha tenido conciencia de su acto fallido y me dijo, uy, me equivoqué. Le dije mamá, o le dije tía, o le dije abuela. Entonces, allí hay una disociación de campos. El campo ambiental incluía a un campo psicológico y el campo de la conciencia estaba disociado del campo psicológico. Piensen ustedes, por ejemplo, también cuando están en una clase y en lugar de estar escuchando al profesor, están observando el celular y están comunicándose por WhatsApp. Su cuerpo está allí, en ese campo ambiental. Tienen conciencia de los muebles y de que están incluso en una clase con un profesor y que les están hablando de determinado tema. Pero en un momento están metidos en el WhatsApp.
y en ese momento están tal vez arreglando la salida de ese día a la noche, o con quién se van a encontrar al día siguiente, o estableciendo una conversación de carácter privado con la pareja, por ejemplo. Su cuerpo está ahí, forma parte del campo ambiental, pero el campo psicológico se disoció, está en otra parte. El profesor incluso se puede dar cuenta que están en otro lado, como en las nubes, o que no están siguiendo el tema. Incluso la predisposición corporal ha cambiado, la mirada está vaga y el campo ambiental en el cual ustedes parecieran estar en cuerpo, pero diríamos que no psicológicamente presentes, está disociado y por lo tanto su campo psicológico se ha separado del campo ambiental. Incluso su conciencia no está aquí. Hay una disociación del campo psicológico y del campo conciencia, separada o disociado del ámbito del campo, del contexto, del campo ambiental. Ese es otro tipo de disociación. Los momentos de concentración donde podemos decir tenemos todas las pilas puestas acá es cuando los tres campos coinciden: nuestra conciencia, nuestro campo psicológico y nuestro contexto, es decir, nuestro campo ambiental. Allí estamos en todo, en cuerpo y alma, y estamos metidos en la situación y nuestra conducta está completamente coherente en los tres campos, ¿sí? No existe una disociación, sino una correspondencia. Esto nos ayuda a comprender algunas cuestiones, como por ejemplo los momentos de distracción, algunas patologías que hoy aparecen en las aulas, especialmente en el mundo infantil, como por ejemplo los TGD, los ADD y muchas otras calificaciones que incluso hasta se medican. Pero podemos comprenderlas desde otro lugar. A veces estas disociaciones son muy operativas, nos sirven para salir del aburrimiento, del tedio de una clase pesada, por ejemplo, o poder disponer nuestro cuerpo para otra cosa, es decir, para un momento de relajación. Necesito irme de este lugar por un momento, descansar mi mente y después volver. De esta forma son disociaciones instrumentales, como las llamaba Pichon-Rivière, y nos permiten después seguir en la cosa. Diferente es cuando estas disociaciones se realizan de un modo estereotipado, es decir, cuando son recurrentes, fijas, y adoptan cierta rigidez, es decir, cierta manera de no adaptarse activamente a la realidad y de estar por afuera de esa realidad. Entonces la conducta empieza a estereotiparse y a rigidizarse. Ya no es una disociación instrumental, sino que es una disociación rígida. Diríamos entonces que la conducta disociada es más o menos negativa en tanto y en cuanto el monto de disociación que se mantenga en ella. Si nosotros podemos tolerar cierto grado de disociación, por ejemplo, en un equipo de trabajo, donde decimos vayamos por parte, ocupémonos hoy de los vínculos, por ejemplo, y mañana ocupémonos de la tarea explícita, y pasado podamos integrar estas dos cosas, bueno, serían conductas que están disociadas, sí. Que primero podemos atender determinadas áreas de la conducta o después otras y establecer determinado predominio, o que podemos tener conciencia de cuáles son los campos en los cuales estamos desarrollando nuestra conducta explícita. Nuestro cuerpo está aquí, nuestra mente está en otro lado, el deseo, la voluntad tal vez está tironeado por los dos. ¿A qué nos lleva a pensar esto? Que toda conducta implica un conflicto. No hay posibilidad de desarrollar una conducta sin un conflicto que la sustente. Los sujetos desarrollamos conductas porque hay conflictos que necesitamos resolver. Frente a estos conflictos tenemos tres posibilidades. O el conflicto representa que estamos tratando de resolver una situación en la cual tenemos que elegir por dos cosas positivas,
me interesa la clase, pero también me interesa preparar la salida con mis amigos de esta noche y tengo que resolver qué hago de las dos y trato de hacer las dos y no puedo y este es un conflicto, le presto atención, no le presto atención, resuelvo en el WhatsApp, no resuelvo en el WhatsApp, lo dejo después, pero me quedo sin la salida y la clase me interesa. O también el conflicto que implica dos cosas negativas. La clase me resulta un plomo, quisiera estar fuera de ella, pero también me resulta una plomada que me estén llamando por WhatsApp en el momento que tengo que atender, porque si no, este concepto no lo voy a saber. O tal vez son dos aspectos negativos, ¿no? Como recién dije. O tal vez un conflicto entre un aspecto positivo y otro aspecto negativo. La clase es una plomada. Yo necesito de esta clase, pero al mismo tiempo me interesa mucho poder resolver por el WhatsApp qué voy a hacer esta noche. Entre un conflicto negativo y uno positivo, no hay mucho que elegir. Elijo el WhatsApp y el profesor que siga hablando. Bueno, de esta manera la conducta se puede entender. Se puede entender como una resolución de conflictos donde mucho tiempo en la ambigüedad no podemos estar. Tenemos que tomar una decisión. Hago esto o aquello. O darnos cuenta que nuestra conducta se desarrolla en diferentes campos al mismo tiempo y que el grado de disociación entre ellos depende de las características de esta, o mejor dicho, el grado de disociación de estos campos dan una característica determinada a nuestra conducta. Más esquizo, menos esquizo, más coherente, menos coherente, más disociada, menos disociada. Pero esto no es nada más que el humano, simplemente eso.